Vamos con fracturas maleolares posteriores, parte 2. Abordaje posterolateral de tobillo para maleolo posterior. La incisión se realiza de manera longitudinal a mitad de distancia entre el peroné distal y el tendón de Aquiles. El nervio sural y safeno externo se identifican en el tejido subcutáneo lateral al tendón de Aquiles, a una distancia aproximada de 7 a 9 centímetros proximal al maleolo lateral o a la inserción calcánea del tendón de Aquiles. Este transcurre desde el centro de la pantorrilla proximalmente hasta el borde posterior del peroné distalmente, acompañado de la vena safena menor. Con la flexión dorsal del tobillo, el nervio sural y la vena safena menor se reflejan y se medializan. Por lo general se refieren cuidadosamente con el flap lateral. La fascia peronea se incide longitudinalmente y los tendones peroneos se retraen anterolateralmente. A continuación se realiza una incisión longitudinal a través de la fascia profunda del músculo flexor hallucis longus. El tendón y el vientre del músculo flexor hallucis longus distal se retrae medialmente, protegiendo así el paquete vasculonervioso posterior. Paquete vasculonervioso posterior profundo, conformado por la arteria y nervio peroneo profundo sobre la membrana interósea y exponiendo la cara posterior completa de la tibia distal. De ser necesario, se puede realizar una síntesis del peroné y la tibia mediante la misma incisión. Una vez culminado el maleolo posterior, se moviliza hacia medial los tendones peroneos, manteniendo todo el grosor del flap, evitando la necrosis cutánea. El abordaje posterolateral ofrece una excelente vista directa del ligamento de la sindesmosis posterior, permitiendo la alineación del borde posterior de la tibia y el peroné, lo que facilita el ajuste de este en la incisión tibial y restauración de la sindesmosis. Si la fractura del maleolo posterior se extiende hacia medial, tipo 3 de Arondo o Bartonisek tipo 3, se puede acceder por el abordaje posteromedial modificado, a diferencia del abordaje posteromedial. La incisión en la piel se hace 1 centímetro medial al tendón de Aquiles. En el plano profundo, el paquete neurovascular se mueve medialmente y el tendón flexor hallucis longus lateralmente. Por lo tanto, se debe tener cuidado de no ejercer demasiada tensión en el haz neurovascular para evitar neuropraxia del nervio tibial posterior. Alternativamente, en un abordaje posterolateral extendido puede ser utilizado, en particular cuando la fijación de la fractura del peroné distal esté distal desde el posterior hasta esta prevista. Aquí tenemos una imagen del abordaje tomado del manual de principios de fractura de pie y tobillo de Rammel en el 2019, en donde se ve pues el abordaje posteromedial, en donde se ve el músculo peroneo largo y el flexor largo del hallux.
La técnica quirúrgica. Una vez incidido el posterolateral y localizado el fragmento óseo del malleolo posterior, es cuidadosamente movilizado, unido con el ligamento tibio-peroneo posterior, que se mantiene intacto, siendo este paso clave en la reducción y estabilización de la sindesmosis. Después de debridar las superficies de la fractura, el fragmento se reduce utilizando la línea de fractura del sello metafisario como referencia, donde se fija temporalmente con agujas de Kirchner póstero-anteriores. Muy bien, aquí tenemos otra imagen. Demarcación anatómica del tendón de Aquiles. Demarcación anatómica del tendón de Aquiles, abordaje posterolateral, línea de puntos, malleolo lateral. Entonces, demarcación anatómica del tendón de Aquiles, ¿ok? Está en la parte posterior. El abordaje posterolateral, que es la línea de puntos, y está también marcado lo que es el malleolo lateral. ¿Ok? Ajá. Entonces, los fragmentos intercalares de suficiente tamaño y calidad de cartílago se reducen hacia el plafón tibial, utilizando el astrágalo como guía. Los fragmentos osteocondrales o condrales conminutos no susceptibles para la fijación son resecados. La reducción de la superficie articular se controla con una radiografía de vista lateral con el intensificador de imagen. La fijación interna definitiva se puede realizar con tornillos canulados de 3.5, con arandela o con una placa de 3.5 tercio de caña o anatómica, con principio anticizallante o de sostén. Una placa de reconstrucción. O tornillos canulados de 3.5. ¿Okay? La elección de los implantes depende del tamaño y la calidad ósea del fragmento óseo. Los estudios biomecánicos revelaron una mayor resistencia con las placas posteriores en comparación con los tornillos anteroposterior y posteroanterior. En un hueso con osteoporosis se utiliza una placa de bloqueo. Durante la inserción del tornillo, la forma cóncava de la superficie articular de la tibia distal en la vista lateral debe ser respetada para evitar la penetración intraarticular o perforación de la escotadura del peroné. Para lograr la máxima estabilidad, los tornillos distales deben ser insertados cerca de la superficie articular, evitando su penetración. Si el fragmento óseo lesionado se extiende hacia medial, una vez incidido y localizado después de la reducción, se hace la fijación con una placa tubular de 3.5 milímetros o anatómica, o tornillos canulados con arandela según tamaño y calidad de fragmentos óseos. Aquí hay una imagen donde está el abordaje posterolateral y se señala con la flecha el malleolo posterior fracturado. Muy bien. Y acá abajo otra imagen, secuencia radiológica de técnica quirúrgica, en donde la primera imagen, reducción y osteosíntesis con alambre de Kirchner, B, una placa anticizallante, y C, osteosíntesis final del malleolo posterior. Una placa anticizallante. Muy bien. Aquí hay una imagen con radiografías postoperatorias, con una
placa tercio de caña para peroné y una placa tercio de caña para el malleolo posterior. Complicaciones. Las fracturas abiertas de edad avanzada y con comorbilidades se asocian a un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias, entre las cuales se describen pérdida de reducción o escalones articulares, fragmentos libres articulares ocultos, inestabilidad talar posterior si el fragmento óseo fracturado del malleolo posterior no se mantiene suficientemente estable, infecciones de herida en 1.4%. Los pacientes con diabetes tienen alta tasa de infección, hasta un 50%. Las no uniones o pseudoartrosis se deben a estabilizaciones insuficientes o a una calidad ósea deficiente. Las consolidaciones viciosas pueden asociarse a discapacidad funcional, dolor y mayor riesgo de degeneración articular postraumática. La reducción anatómica de los fragmentos malleolares posteriores, además de restaurar la congruencia articular, también logra restablecer la incisura fibular y la estabilidad de la sindesmosis. La reducción anatómica y la fijación interna estable de las fracturas del malleolo posterior, incluso de los fragmentos más pequeños, tienen relevancia pronóstica siempre que haya desplazamiento y compromiso de la incisura. Sin embargo, el daño inicial del cartílago puede causar degeneración articular postraumática incluso con una reducción correcta. Tratamiento postoperatorio. Puede considerarse el vendaje o férula suropédica durante una semana para manejo del edema y dolor. Se indica el retiro de la férula o bota para la movilidad diariamente. El apoyo se inicia al evidenciar consolidación ósea, comúnmente a las 6 semanas. Se recomienda la realización de la tomografía axial postoperatoria, dado a que la posición exacta del peroné distal en la incisura fibular y la rotación del peroné no se pueden determinar de manera fiable en las radiografías simples.